Asambleísta Rodríguez, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar en su programa. César, el presidente Correa dice que usted lo llama por teléfono y que él ni siquiera le contesta. Bueno, yo tengo que ser extremadamente riguroso en este tema. El presidente de la República, el día anterior a la votación para reconsiderar la elección de Fernando Cordero y elegir el resto de directivos de la Asamblea Nacional, me llamó él en la noche y me pidió que, si no voto a favor de Cordero, que entregue mi representación, es decir, que pida licencia y que vaya el alterno a votar. Le dije al presidente que eso era imposible y que si desea conversar conmigo podíamos hacerlo después. Como yo siempre cumplo mi palabra, efectivamente le llamé y ya no contestó. Esa es la realidad, así que me parece que en términos políticos lo que importa no es si se llama o no se llama, si se contesta o no se contesta. Lo que importa es la coherencia política de alguien que desde Montecristi advirtió la necesidad de cambios en la justicia, pero haciéndolo como manda la Constitución y la ley, no atropellando los procesos ni los procedimientos. Hablando de términos políticos o de aspectos políticos, uno de los aspectos políticos del presidente Correa ha sido hacer alianzas con personas que han tenido una larga vida política, que mantienen un liderazgo en ciertos gremios, como es su caso, como es el caso de algunos funcionarios ahora del sector justicia, con el fin de en bloque poder garantizar la no obstrucción a sus procesos. Entonces, seguramente usted dejó de servirle en esos propósitos. Creo que tenemos diferencias radicales en lo que significa hacer cumplir esta Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano. Aquí no se aprobó en el plebiscito del 7 de mayo que se autorice a la función ejecutiva intervenir a la función judicial. Defender la Constitución entraña responsabilidades y yo las asumo. César, más allá del valor importantísimo y digno de respetarse, la voluntad popular con respecto al cambio de la función judicial, que esa es una voluntad que ha venido siendo cada vez más fuerte por algunos aspectos de este mismo sector del Estado. Una cosa es el estado de emergencia y otra cosa es declarar la movilización, el estado de excepción. El primero, es decir, el estado de emergencia, parece ser que fue lo que solicitó el titular del Consejo de la Judicatura Transitorio, y fue la función ejecutiva que no solamente creyó necesario un estado de emergencia, sino que también declaró un estado de excepción. Entonces mi duda es, ¿por qué usted va a llamar a juicio político o demandar a Paul Rodríguez si realmente él solo pidió el estado de emergencia? Bueno, el artículo 269 de la Ley Orgánica de la Función Judicial le dice al presidente del Consejo de la Judicatura que está obligado, una de sus funciones es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y el artículo 168 de la Constitución establece que la justicia, la función judicial, en el ejercicio de sus atribuciones aplica el principio fundamental de la independencia externa e interna de todos los órganos de la función judicial. El presidente del Consejo de la Judicatura, al hacer esa carta de invitación de intervención en la función judicial, violenta de manera flagrante la Constitución y la ley y por ello debe asumir responsabilidades. Es inconcebible que se pretenda justificar la necesidad de movilizar recursos para violar la Constitución cuando hay varios mecanismos que están establecidos. En este rato, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Compras Públicas, el presidente del Consejo de la Judicatura podía desarrollar el proceso de adquisiciones con declaratoria de emergencia sin ningún problema, o el presidente de la República podía movilizar recursos haciendo aplicación de lo que fue la aprobación de la Ley de Finanzas Públicas. Es decir, hay la posibilidad de establecer el movimiento de recursos económicos, de establecer reajustes en el presupuesto sin acudir a una intervención flagrante y a una violación de la Constitución al declarar estado de excepción. No se puede decir que para pedir horas extras a los trabajadores judiciales se tiene que pedir estado de excepción.
El Ecuador no puede seguir viviendo gobernado en estado de excepción. Pero no César, puede convertirse lo ordinario en extraordinario. Sí, más allá de lo que usted diga que no podemos vivir así, de hecho estamos viviendo así. La mayor cantidad de ministerios viven en estado de emergencia hace 1, 2, 3 años. Hoy el estado de excepción, primera vez ocasiona un golpe, y la segunda no será tan preocupante, hasta que finalmente el poder se haya concentrado en muy pocas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacen los asambleístas de oposición? ¿Qué puede hacer la asamblea en pleno si tenemos un presidente completamente alineado, una política del gobierno? Yo creo que más allá de un mínimo de respeto al derecho, ¿qué más se puede hacer? Pero es que hay dos posiciones aquí. La de los pesimistas de que no hay nada que hacer, de que ya hay que rendirnos y ni modo someternos. Pero no es la nuestra. La otra es la de los optimistas. Yo soy optimista. Yo creo que tenemos que cada uno cumplir en el marco de nuestras responsabilidades y en el lugar que estemos defendiendo principios, defendiendo formas que en el Ecuador no pueden violentar el Estado constitucional de derecho. Y en esa pelea hay que ir más allá de la aritmética política. En esa pelea vamos a ser coherentes y consecuentes con nuestros principios y asumiremos las consecuencias de aquello. Uno de los aspectos importantes que tiene o aparentemente tiene esta declaratoria de excepción es también evitar cualquier levantamiento, cualquier huelga, cualquier manifestación de oposición por parte de los empleados judiciales para evitar la intervención de este proceso. ¿Usted cree que finalmente esto se va a conseguir? Es decir, que los empleados judiciales van a aceptar libremente un estado de excepción, entiéndase, no el de emergencia, sino el de excepción. ¿Usted cree que por ese lado haya algún intento de decir no estamos de acuerdo? Yo creo que el pueblo ecuatoriano en plebiscito ratificó la voluntad de cambiar y de revolucionar la justicia. No de dar carta blanca para cambio de dueños de la justicia. Este juicio político nos va a ayudar a evidenciar cuáles son los intereses ocultos detrás de ese estado de excepción. ¿Acaso una espada de Damocles para pender diariamente sobre todos los empleados judiciales para que nadie se pronuncie sobre lo que se pretende hacer? ¿Acaso será que tenemos que echarle mucha atención a lo que significa la ausencia de limitaciones para que mañana tengamos una revolución en la justicia con los mismos jueces de siempre que ahora sin ninguna limitación podrán accesar a ser jueces nacionales? Creo que esto es extremadamente grave y muy importante que la ciudadanía y todos los sectores asumamos un rol de vigilancia extrema para qué es lo que está ocurriendo dentro de este proceso de transformación de la justicia necesaria para el Ecuador, pero cumpliendo la Constitución y la ley. César, la última pregunta es, ¿usted cómo ve o cómo presiente que va a ser la respuesta de la Asamblea en su pretensión de iniciar un juicio contra el titular del Consejo de la Judicatura Transitoria? Siempre he dicho yo que al menos cuando nosotros hemos asumido la búsqueda de acuerdos y de mayoría para determinados temas, la única posibilidad de hacerlo es sobre la validez y el sustento de las propuestas, no sobre la aritmética política. Y en esa línea me parece que será la fundamentación, será el soporte que nosotros entreguemos para que todos los asambleístas se pronuncien sobre este tema y además evidencia al país quiénes son los que defienden esta Constitución y quiénes son los que la usan solamente como parapeto para justificar lo injustificable. Creo que hay que estar atentos a ese proceso. El juicio político sirve para evidenciar y demostrar el doble discurso de algunos sectores, y en esa línea estaremos trabajando, y yo creo que la Asamblea no puede quedarse ciega, sorda y muda frente a una violación flagrante de la Constitución. ¿Usted cree que ya ahora sí va a ver y va a oír? Esperemos que sea la participación ciudadana también, los actores y los sectores que están vinculados con un tema fundamental como es la justicia, los que empiecen a pronunciarse de manera clara, transparente sobre estos temas, porque creo que la justicia, para que sea de todos, significa que debe garantizar un proceso de transformación transparente en el que no haya vicios ni formas que acaben con su legitimidad, acaben con esa esperanza que ha tenido el pueblo ecuatoriano de transformar la justicia en paz y en democracia.
Muchísimas gracias a César. Sí, la justicia es un anhelo legítimo de la democracia, representada por una mujer, figura que no está muy respetada porque los insultos llueven a esta figura de la mujer. Y lo que preocupa es que en este gobierno hay gente que trabaja y que algún día la defendió. Eso nos preocupa más.